Buenas a todos, me voy a permitir leer un pequeño texto para la presentación de este libro y para dar la palabra aquí, a nuestros representantes. Estimados profesores, colegas y amigos, la editorial NUN les da una cordial bienvenida a la presentación del libro Caminos para una teología del pueblo y de la cultura, escrito por el doctor Rocco Buttiglione. El libro Caminos para una teología del pueblo y de la cultura ofrece una explicación sobre cómo América Latina se dio el desdoblamiento de la autoconciencia del pueblo a pueblo de Dios y simultáneamente busca redescubrir la importancia que posee el barroco latinoamericano y el significado religioso y cultural del acontecimiento guadalupano y la forma en que los cristianos tenemos que aprender a leer la historia. Este libro fue publicado por la editorial NUN, dentro del sello NUN. Este sello está abierto a textos de diversas temáticas que ayuden a fomentar una cultura humanista. La presentación del libro estará a cargo del doctor Rocco Buttiglione, el licenciado José Antonio Rosas Amor, el monseñor doctor Héctor Mario Pérez Villarreal y la licenciada Julieta Julambio. Iniciamos presentando al licenciado José Antonio Rosas Amor. El licenciado Rosas es director general y fundador de la Academia de Líderes Católicos, politólogo por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con estudios de Economía Social de Mercado y liderazgo por la Fundación Konrad Adenauer en Colonia y Bonn en Alemania. Candidato a maestro en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile. Ha sido miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile y asesor de la Escuela Social del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Fue vicerrector de la Universidad Miguel de Cervantes en Chile y fundador de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Le cedemos la palabra, licenciado Rosas. Ya. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, yo quiero dar el agradecimiento a la editorial NUN, que está aquí representada a través de su director ejecutivo, Ricardo González, que junto con la editorial estamos publicando este libro del doctor Rocco Buttiglione. Este libro fue escrito a finales del año pasado por el doctor Buttiglione, que iba a estar esta noche con nosotros, pero lamentablemente no puede estar presencialmente porque contrajo COVID. Entonces ya no pudo viajar de Italia, desde Italia y desde su reclutamiento, de su reclusión, porque sigue encerrado en su habitación desde el jueves de la semana pasada, aunque ya está bien de salud, ha enviado un saludo y un mensaje que proyectará el equipo organizador más adelante. Bueno, la historia de este texto del doctor Rocco Buttiglione, que es un destacado político católico europeo, fue ministro de Estado, fue vicepresidente de la Cámara de Diputados, pero además fue un hombre muy cercano a San Juan Pablo II. Él fue el ghostwriter, es decir, fue el escritor fantasma de una encíclica que seguramente algunos de ustedes habrán leído, que era Labore Exercens, la encíclica sobre el trabajo. Buttiglione se especializó en el pensamiento de Karol Wojtyła, pero además de eso está muy vinculado a América Latina, tiene 5 hijas y una de sus hijas se casó con un mexicano, entonces tiene nietos mexicanos. Y este político, abogado, filósofo, profesor universitario, desde hace 30 años viajaba frecuentemente a América Latina. Y en sus viajes a América Latina llegó a conocer a quienes algunos consideran el filósofo católico latinoamericano más importante del siglo XX. Me refiero al filósofo uruguayo Alberto Metol Ferré. Y es cuando él conoce a Alberto Metol, cuando tiene un encuentro con la teología del pueblo, la categoría del pueblo, la cultura, la inculturación del evangelio. Entonces el doctor Buttiglione se ha especializado mucho en este tema y en ese camino y en ese pasar se hace amigo o contrae amistad con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, que como ustedes saben mejor que yo, él abreva también
de sus maestros de la teología del pueblo. Y ahora es uno de los laicos, políticos, católicos, el cual el Santo Padre le tiene mucho aprecio. Hace 5 años, 4 años, en una de esos miércoles, que es unas audiencias públicas que da el Papa, y que uno se pone en la fila para poder saludar, si uno puede saludar al Papa brevemente, yo hice la fila y le llevaba yo un díptico de un retiro que organizábamos en Chile para políticos católicos, pero que queríamos que el Papa ha invitado de combatir el clericalismo, que el retiro lo iba a dirigir un laico, y al que habíamos invitado a dirigir ese retiro era a Rocco Buttiglione. Entonces estaba yo en la fila, le doy al Santo Padre el díptico, el flyer del retiro, y entonces se paró porque vio la foto de Rocco y dijo: Rocco Buttiglione, dice, este es un hombre extraordinario, lo tienen que seguir invitando. Entonces lo que quiero decir es que Rocco Buttiglione es un pensador, además de ser un político, un filósofo, que une y nos muestra perfectamente cómo el magisterio del Papa Francisco tiene una continuidad con el magisterio de Juan Pablo II. No hay rompimiento entre ellos dos, más bien hay profundización del pensamiento y énfasis a los tiempos actuales en el pensamiento del Papa Francisco. Y ya solamente para concluir una anécdota, entonces Rocco Buttiglione decide escribir un libro sobre teología del pueblo en América Latina. Lo escribió durante varios meses. Un amigo en común de él y del Santo Padre, que se llama Guzmán Carriquiri, uno de los discípulos más avanzados de Alberto Metol, uruguayo, recibe el texto y entonces le cuenta al Papa Francisco del libro que estaba publicando o escribiendo Rocco Buttiglione, que le parecía un libro muy bueno. Y se lo entrega al Papa, el texto en bruto, y el Papa le encantó el libro, y entonces el Papa le llama a Rocco Buttiglione y le dice que quiere prologarle su libro. Y entonces el libro que hoy vamos a presentar en la edición mexicana, porque ya se hizo una edición chilena hace algunos meses, pero es el mismo texto, tiene el prólogo del Papa Francisco. Es decir, un texto muy valioso, no solamente para nuestra realidad latinoamericana, sino además muy apreciado y muy querido tanto el texto como el autor por el Papa Francisco. Así que nuevamente, a nombre de la Academia de Líderes Católicos, yo quiero agradecer a la editorial NUN. El día de hoy tanto la editorial como la Academia estamos jugando de visitantes. Le agradecemos también al Congreso de Pastoral Urbana, que son quienes han organizado la presentación de este libro en el marco del Congreso. Agradecerles por la confianza y por este espacio para compartir este texto que nos parece que es un tesoro, no solamente por lo que he señalado de anecdotario del Papa Francisco, sino además por el contenido que vierte el autor. Muchas gracias, licenciado. Ahora les presentaremos al Monseñor Dr. Héctor Mario Pérez Villarreal. El Monseñor Doctor es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de México, doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, cofundador del programa de rehabilitación de pandilleros conocido como Raza Nueva en Cristo. Ha sido profesor de Eclesiología, formador y coordinador de estudios de teología y del Seminario de Monterrey. Adelante, doctor Pérez. Gracias. Muy buenas noches a todos. Bien, pues a mí me tocó la fortuna de que me pidieran compartir un poco mi impresión del libro, y digo fortuna porque solamente así te exiges leer. Digo, leo por gusto a veces, pero disciplinadamente y a profundidad cuando lo tiene que exponer. Así que yo agradezco haber tenido contacto con este libro, que es una bella experiencia, como un itinerario de los últimos años, nada más de los últimos años de Rocco Buttiglione, de algunas conferencias que dio y también de su pensamiento en torno a Francisco. Me permito hacer lectura. Me llama la atención el motivo que se plantea en el libro: comprender a Francisco. Señala el autor cómo el Papa ha sido señalado
como marxista, populista, idólatra, iletrado, carente de formación teológica. Y cuando uno escucha todo eso, yo pienso, ¿se habrá equivocado tanto el Espíritu Santo? ¿Verdad? O más bien quienes juzgan sin saber, ¿verdad? Y entonces el autor, obviamente, por lo que ya mencionó de experiencia en común y porque es en verdad un católico pues de gran calado, el autor no compra obviamente estas críticas y pone un presupuesto. Dice, estas críticas se dan o por un prejuicio obstinado, es decir, prejuicio que no me deja ver la realidad, o porque no conocen el horizonte cultural desde el que habla el Papa Francisco. Y Rocco Buttiglione se propone aportar una respuesta a esta segunda razón. Con los que están obstinados en pensar mal, con ellos no se puede poner a dialogar, pero sí con aquellos que no conocen el contexto cultural en el que el Papa Francisco creció. Como hace notar el autor, el Papa Francisco es el primer Papa no europeo, el primer Papa del tercer mundo, el primer Papa jesuita, y de manera muy significativa, él es el primer Papa postconciliar. ¿Y a qué me refiero con ello? Es el primer Papa que no participó directamente en las discusiones del concilio. Pablo VI, pues obviamente él participó como Papa. Juan Pablo II participó en la Gaudium et Spes. Benedicto participó en varios de los documentos del Vaticano. Entonces, Francisco sería el primer Papa que no participa en las discusiones del concilio, pero sí participa, y lo hace muy activamente, de la recepción latinoamericana del concilio. La recepción latinoamericana ha sido una de las más ricas y creativas reflexiones sobre las implicaciones socioeclesiales del concilio en todo el mundo, y cada una de las conferencias episcopales del CELAM significó un profundo ejercicio de reflexión eclesial sobre el sentido social, misionero, eclesial que el mensaje del concilio tenía. Fue el CELAM y las diferentes corrientes pastorales y teológicas quienes más empeño pusieron en concretizar experiencias tan significativas del concilio como pueblo de Dios, signo de los tiempos, compromiso eclesial con los pobres, reflexión con la religiosidad popular y la importancia del marco cultural en la comprensión y anuncio del Evangelio. En esta etapa de recepción posconciliar latinoamericana surgen nombres de algunos de los autores que precisamente Rocco tuvo, lo comenta él, la oportunidad de dialogar varias veces con ellos, o muchas veces con ellos, o conocerlos en sus experiencias académicas. Augusto de Nock, el cual es el que está detrás de la reflexión de Méthode Ferré, para interpretar la realidad latinoamericana que exige una visión mucho más compleja al asumir el sujeto y su cultura y su historia al momento de mirar la realidad. Amelia Podetti, que interpreta a Hegel desde Latinoamérica y que permite asumir la complejidad del pueblo al momento de hablar de la cultura. Obviamente, al hablar de la teología del pueblo se tiene que mencionar a Lucio Gera como fundador de la teología del pueblo y protagonista desde el CELAM en la reflexión teológica de Latinoamérica. Rafael Tello, cuya reflexión iluminó muchísimo cómo abordar teológicamente la religiosidad popular y la apropiación de esta distinción tomista que después el Papa Francisco aborda en Evangelii Gaudium, de credere Deo, credere Deum y credere in Deum. Es una distinción que se hace para comprender que no todo tiene que ser doctrina, que también hay experiencia de Dios que se expresa en la religiosidad popular. Juan Carlos Escanone, también filósofo y teólogo, para el cual hizo un gran esfuerzo por poner en categorías europeas la experiencia latinoamericana. Con muchos de estos autores, Rocco Buttiglione tuvo la oportunidad de dialogar y colaborar en diferentes momentos de su vida, y por ello
a lo largo del libro los encuentras citados no nada más como un autor más, sino como autores que él encuentra fundamentales para comprender la teología del pueblo y de la cultura y para comprender el aporte que Latinoamérica tiene a la reflexión eclesial. La exposición de estos autores nos ofrece una visión más clara de muchos de los conceptos que el Papa Francisco ha utilizado durante su papado. Su visión del pueblo y de la cultura, pueblo santo y fiel, como le suele llamar el Papa, como un elemento fundamental para el anuncio del Evangelio. Su valoración de la religiosidad popular como la espiritualidad del pueblo, ya mencionada desde Aparecida, donde él fue el director de la redacción. También su mirada privilegiada al descartado, al cual considera camino seguro de fidelidad a Cristo. Su visión de la realidad desde la complejidad de las relaciones humanas que se resisten a ser objetivadas y exigen asumir la complejidad del sujeto que posee cultura, de historia, deseos, pasiones y sobre todo libertad. Su crítica a la globalización y la modernidad que han fracasado en su intento de proveer un desarrollo justo y digno para todos y han pretendido uniformar el mundo con sus criterios que aniquilan las culturas locales y descartan a los más débiles. Y finalmente la economía de Francisco, una economía que asume la responsabilidad ecológica, comunitaria, que lucha por la historia de los pueblos, la memoria deuteronómica, y no solo se limita a proveer productos o necesidades, a las necesidades de los individuos. Vemos cómo entonces el autor analiza o pone los autores principales y justifica o nos explica cómo los temas que aborda el Papa tienen que ver con toda esta discusión de fondo teológica que se realizó entre los años 80, 90 e inicios del 2000. Además, el autor nos ofrece una rica reflexión que va más allá de la figura del Papa Francisco y es fruto de sus diversas experiencias académicas que él ha vivido y de su experiencia en Latinoamérica. En el libro, él mismo lo externa, hay diferentes experiencias en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, cuyas preparación después se compartió en este libro. Rocco se declara un europeo enamorado de América Latina y en ese sentido la mayoría de sus reflexiones tienen como hilo conductor la globalización de la teología del pueblo y de la cultura. Comienza con una reflexión que busca poner en relación la teología europea con la teología del pueblo. En ella nos habla de los valores de la cultura india y su experiencia de lo sagrado. Para el indio, todo está impregnado de lo sagrado y por ello asume la naturaleza y sus expresiones culturales para manifestar su relación con Dios. Por eso se comprende la religiosidad popular. En este contexto se comprende mejor precisamente la religiosidad popular en el que se enmarca el acontecimiento guadalupano. A esta visión se opone la modernidad cartesiana y protestante que pretendió describir la realidad solo desde los objetos, dejando a un lado al sujeto, su libertad, sus deseos y la rica gama de posibilidades que esta condición aporta a la realidad. También habla de la interpretación transpolítica de la historia, la cual busca conectar los diferentes niveles de la experiencia de un pueblo, el económico, el cultural, el social, en los cuales hemos de reconocer que los individuos no solo poseen necesidades, sino también aspiraciones y deseos. Esta visión más integral es la que busca asumir la teología del pueblo y la cultura. En esta reflexión sobre la economía y la política, el autor señala el fracaso de la economía moderna para ofrecer un desarrollo digno a todos los pueblos latinoamericanos y la necesaria búsqueda de una modernidad católica que, a semejanza del barroco, hace esta significativa relación con el barroco, se atreva a asumir la complejidad de la realidad en la que los pueblos se desarrollan. Considero que el hilo conductor se encuentra en la diversidad de estos ensayos que el autor nos comparte. Me parece que es la búsqueda de sistematizar la rica y compleja mirada latinoamericana de la realidad en la cual se relacionan experiencias antagónicas. Esto le saca de quicio a los europeos.
para ellos que todo tiene que ser o blanco o negro, todo tiene que tener un sistema, todo es lógico o ilógico. Estas experiencias antagónicas con las que nosotros los latinoamericanos vivimos nuestra realidad, a mí recuerdo nada más una anécdota de esto. Cuando un grupo de compañeros se fueron a Alemania, como cada verano se podían ir a estudiar la doctrina social cristiana a Alemania, y entonces, pues como buenos mexicanos, terminaron el curso con una fiesta. Y en la fiesta los alemanes sacaron la cerveza y los mexicanos sacaron la guitarra. Y entre la cerveza y la guitarra, pues empezó el baile, ¿no? Y entonces se acerca un maestro alemán que había estado el mes y medio, 2 meses con ellos, y les dice muy molesto: ¿cómo se les ocurre cantar cuando su pueblo está sufriendo tanto? Y así, pero él, como no le cabía en la cabeza que hubiera alegría en un mexicano cuando había tanto sufrimiento y injusticias en nuestro pueblo. Bueno, yo no estuve ahí para decírselo, ¿verdad? Pero no, lo invitamos una semana si quiere para pasearlo por aquí. Pero son estas experiencias antagónicas que se viven en toda Latinoamérica, como la solidaridad ante la tragedia, que es digna de alabarse, la solidaridad ante la tragedia, pero a la vez la irresponsabilidad comunitaria en la vida cotidiana. Es decir, cuando hay tragedia todos nos solidarizamos, pero cuando se trata de cuidar la ecología o se trata de cuidar la ciudad, no, eso tiro la basura, no cuido el agua, etcétera, ¿no? La continua experiencia de la tragedia, el sufrimiento, la muerte injusta, la violencia, y por otro lado ves al pueblo con alegría, buen humor, fiesta, expresada en su religiosidad popular. La devoción a los signos religiosos, como las imágenes o el agua bendita. Yo les podré dar la comunión a toda una comunidad, pero si no los rocío con agua bendita, es como si no hubieran comulgado. Pero a un lado de eso, la falta de compromiso evangelizador de la mayoría de los católicos en Latinoamérica. La pobreza injusta y lacerante que convive a un lado de la riqueza frívola y humillante también de algunos. Sin duda, esta complejidad de nuestra realidad latinoamericana exige una reflexión profunda, iluminada por la experiencia de fe que significa Cristo muerto y resucitado, pues solo en Él podemos encontrar la esperanza en medio del sufrimiento y la paz en medio del conflicto. Estas son solo algunas ideas que considero pudieran invitar a todos ustedes a tener la inquietud de acercarse a leer esta experiencia de Roma. Gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. Sin duda una reflexión muy rica el contenido del libro. Ahora les presentamos a la licenciada Julieta Lujambio. La licenciada es comunicadora y conductora de radio y televisión, autora de más de 6 libros y publicaciones sobre el desarrollo humano y el papel de la mujer, entre ellos Mujer, tu vida tiene sentido, Mujeres al mando y la pareja, Educar en la era digital sin perder la esencia. Responsable de trabajar con mujeres para impulsar la autonomía con sentido desde diferentes medios y plataformas. También ha contribuido a presenciar iniciativas legislativas y gubernamentales que se han convertido en medios para garantizar el pago de la pensión alimenticia, como el derecho irrenunciable de los menores. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Me siento muy honrada de estar aquí y muy satisfecha de haber leído este libro, Caminos para una teología del pueblo y de la cultura. Yo voy a tratar de abundar un poquito más en lo que Monseñor Pérez Villarreal ha dicho sobre esto que no entienden los europeos de por qué hacemos lo que hacemos aquí, y es que ellos son como más pensamiento y nosotros somos como más corazón. Nosotros no escarbamos en de dónde viene la doctrina y el dogma y de dónde sacaron esa frase tan filosófica. No, nosotros nos gusta o no nos gusta, nos hace sentir bonito
o no nos hace sentir bonito. Yo creo que si metemos en la licuadora, ¿no?, a estos, digamos, intelectuales o gente de más pensamiento en Europa, y nosotros que somos así, fiesteros, y el ritual, y a veces hasta me da la impresión de que somos un poquito como fetichistas, ¿no?, que traemos la estampita, y uno saca su estampita poco, ¿no?, y de repente el otro, pues yo tengo 2, y la otra llega, no, ya, y yo tengo 10, y así, ¿no?, y vamos cargando un montón, porque creemos que eso nos va a proteger. Entonces, por eso no nos entendemos. Comprender al Papa Francisco, de eso se trata este libro, como dijo Monseñor Pérez Villarreal. En realidad, este es un libro filosófico, este es un libro que armoniza a los de allá con los de acá. Y como quiero abundar un poco en la religiosidad popular, les voy a contar algunas de las cosas que pues ustedes ya conocen, y seguramente Rocco Buttiglione, que iba a venir aquí, pues también conoce, porque como ya ha dicho José Antonio, él tiene 5 hijas, una se casó con un mexicano y tiene 7 nietos mexicanos, así es de que yo creo que ya se ha de haber dado una vueltecita por aquí, y sí le ha de haber quedado no tan claro de dónde sale todo. Pero bueno, yo quiero decir que hablar de la teología del pueblo es adentrarse también en sus costumbres, tradiciones y raíces, en las formas de relacionarnos con lo divino, en las expresiones populares que a mí me conmueven hasta lo más profundo. Es ver la otra cara de Jesús en la gente más sencilla y aparentemente la más ignorante, pero volcada a Dios por quien se vive. Quiero traer esa voz del pueblo a esta mesa, me considero parte de ese pueblo de Dios del que habla la teología del pueblo. Nuestra religiosidad popular es sobre todo el sentir legítimo de entrega a algo superior, como cada quien lo entienda. En ocasiones no sabemos de dónde viene la creencia, el dogma o la razón de existir de cada uno de los ritos de la liturgia y de la palabra en el Evangelio, pero cuando nos ponemos cara a cara con nuestra imagen de devoción, nos hincamos, lloramos, nos ofrecemos con tal sentimiento que no cabe duda de que esos actos dan vida a una relación inseparable y que se fortalece más y más en el encuentro. Nuestra religiosidad popular es inacabable, colorida, variada, fruto de arte, de la poesía, de la belleza, del amor, pero también del dolor. Me vienen a la mente a Totonilco, Atlixco, Taxco, Plateros, Santa Prisca, la Capilla del Rosario en Puebla, Santo Domingo en Oaxaca, Tepozotlán y otros retablos barrocos de las grandes catedrales mexicanas, guatemaltecas, peruanas, en fin, cientos y cientos de templos, de iglesias, parroquias, dentro de un catálogo enorme que se construyeron bajo el dominio de los conquistadores, pero con la docilidad que nos infundieron los misioneros evangelizadores. Y al igual que nos impactan los templos maravillosos, nos sorprendemos con el folclor de las danzas, las posadas, las piñatas, las procesiones de Querétaro, San Luis Potosí, San Miguel Allende, Taxco, Cusco, Arequipa, Antigua en la Semana Santa, y tanta expresión popular plasmada en platillos, artesanías, telas, trajes, bordados, orfebrería, que hablan de alabanza, de adoración, de gratitud, de tributo. Así como nuestros antiguos pobladores hacían tributo, pues algo nos queda de eso. Pues cómo no, si hace apenas 500 años estábamos con eso, pues lo llevamos en la memoria colectiva, en el ADN de cada uno de nosotros, al Cristo que da la vida, ese tributo, y que nos muestra el camino, la verdad y la vida, y también a sus vírgenes. Digo sus vírgenes porque hay un montón de advocaciones, y a sus santos intercesores. Cada pueblito y a lo mejor hasta cada barrio tiene su santo patrono, ¿no es así? Esas expresiones de religiosidad popular
son diferentes, por supuesto, en cada región, en cada rinconcito de la República Mexicana y de Latinoamérica. En nuestro pueblo la acompañamos de tantas cosas que salen de la creatividad, la imaginación, pero del amor. Y puedo decir que esa entrega fue durante muchos años motivo de arraigo a nuestros lugares de origen, a veces resistiendo pobreza y falta de oportunidades. Sin embargo, hoy en día es la miseria la que está expulsando a tantos jóvenes, a los hombres, pero también a mujeres, a buscar del otro lado el sustento, antes de que ya no tengan la fuerza para el trabajo. Y eso provoca el abandono del campo, y es que entre el cambio climático, las importaciones de productos agrícolas y la explotación de campesinos por parte de los introductores, nomás no da a veces ni para las semillas de la siguiente siembra. Y así nuestra religiosidad popular nos arraiga, pero hasta que apriete el hambre, otras carencias y la desesperanza, muchos hombres entonces tienen que dejar todo lo suyo, tristemente, su familia, su tierra, su lugar en la comunidad, su propia personalidad, para convertirse en un donadie del otro lado, para ir a colocar techos en el gabacho o a trabajar un campo que ya no es suyo, después de pagarle al coyote o al pollero lo ahorrado y sacrificado durante años y arriesgar la vida atravesando el desierto, con sus mochilitas raídas, pero que guardan esos tesoros que son su bendición para la pasada, sus estampitas del santo patrono, la de San Juditas, la del Señor en la cruz que vino para salvarnos, o la del Señor de la Misericordia, y por supuesto la campeona, como dicen esos hombres y mujeres valientes, la de mi patroncita, mi madrecita santa, la Virgencita de Guadalupe. Y luego de sentirse triunfadores por haber llegado al lugar de destino, cuando a muchos se los tronó la migra en el camino o fueron deportados después de sufrir graves atentados en contra de su dignidad. Los suertudos son contratados para el roofing, a poner techos, o para la pizca, pero al poco rato viven el desencanto del sofoco del sueño americano, a 40 grados o a 0 grados con un sol incandescente o un frío congelante, que penetran hasta las entrañas, poniendo techos o trabajando la tierra o haciendo labores que nadie, ni el más jodido acepta, porque allá todos mal que bien comen sin necesidad de trabajar en eso, porque los salvan los programas sociales y los salvan también nuestros migrantes, que para eso están, así dicen. Ellos, nuestros pobres desterrados, pronto se dan cuenta de que están solos, muy lejos de su lugar de origen y de la gente que los vio partir con ilusión. Se dan cuenta que 10, 12 o 14 horas de trabajo ilegal que los exprime hasta la última gota de su fuerza no les da más que para mandar un poco de dinerito a la madre de sus hijos, que cargará con toda la responsabilidad de la crianza. Y eso de mandar dinerito por Western Union, pues es al principio, porque después de vivir hacinados 20 migrantes en una sola habitación, en viviendas viejas e insalubres, y de perder la esperanza de regresar, empiezan a buscar apapacho humano con una nueva pareja, y entonces cesan de enviar dolaritos y se convencen de que aunque dejen desprotegidos a sus hijos, por lo menos aquí ya no estoy solo. Puedo formar otra familia a la que enseñe a rezarle todas las noches a papá Diosito y a la Virgencita para que nos vaya bien. Y así a los de lejos y a los que se quedan, nuestra religiosidad popular nos anima a ser comunidad. Nos reúnen la tamaliza del 2 de febrero, la levantada de la cruz el 3 de mayo, la rosca de Reyes y los romeritos para la Semana Santa. Y en los bautizos, bodas, confirmaciones, presentaciones de los niños en los templos, primeras comuniones, la misa de los 15 años, los funerales, que además marcan etapas en nuestra vida y son mucho más que cumplir con un sacramento, según el caso. Nuestra religiosidad popular en ocasiones es vista como una manera de acomodar el sufrimiento y la pobreza aquí y allá, como una forma de dar sentido a nuestros quehaceres cotidianos. Planeamos la fiesta patronal todo el año y gastamos a veces lo que no tenemos con tal de participar,
Queremos quedar bien con el santo del pueblo y para agradecer tenemos la idea de dar a veces lo que no tenemos. Y lo que nos mueve no es solo festejar, sino también pagar ese tributo para quienes nos cuidan. Yo veo de dónde saco, pero me apunto para ayudar a organizar la fiesta, porque Dios provee para quien tiene fe, ni modos de no participar. Un doy y me dan. Mi abuelita decía, dan, darán, como las campanas. Y rompemos el cochinito y vendemos tamales, quesadillas o la mulita, pero le entramos a la cooperacha del pueblo. Y mientras más dure la fiesta y más cohetes tronemos y más animalitos matemos para comer y más aparatosa con juegos mecánicos, banda de música, de los que tocan en la radio, etcétera, más favores estamos en condiciones de pedir al santo patrono o a la virgencita que celebramos. Y si no cumple, también le damos sentido a ese sufrimiento, porque si no es así, se cae en la tomadera, en el vicio y en el pecado, y luego tengo que viajar hasta allá, hasta la basílica para jurarme. En Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, sacamos al Niñopa, ustedes lo conocen, el niño Dios que ha pasado de generación en generación durante siglos. El 2 de febrero de cada año, desde su instauración por los misioneros franciscanos en el siglo XVI hasta nuestros días, vuelve esta manifestación exuberante en práctica ritual. Se le hace su trajecito nuevo al Niñopa, se pasea por los principales barrios de Xochimilco y luego se entrega al mayordomo de esos 365 días que lo va a cuidar como si fuera el más importante de su familia, por el que se siente orgulloso de tener en casa, ese afortunado al que ya le tocó el primer lugar en una lista que traía decenas de nombres atrás. Dicen que hasta 52 mayordomos están esperando su turno anual para ser el custodio del niño Dios. Eso sí, ya solo ponen al final de la lista jóvenes o niños para que alcancen a llegar al año 2075 o al año 2100. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La visita por lo menos una vez en la vida a los santuarios importantes también es parte de nuestra religiosidad popular. A ver, les voy a dar una lista y van palomeando a ver si ya fueron. A San Juan de los Lagos, al Santo Niño de Atocha, a Chalma, a la Basílica de Guadalupe, a Cristo Rey en el Cerrito del Cubilete, a Juquilita, a Los Remedios. Alguna vez participé en grupo a una visita al santuario de Juquila, ahí en Oaxaca. Es muy popular, se llega atravesando la Sierra Madre Oriental, hay camiones, camionetas que salen desde Oaxaca ciudad, 5 horas de puras curvas, qué horror, ya mero le decía yo al chofer que se parara para… Bueno, no entremos en temas escatológicos, pero se pasa, antes de llegar a Juquila, a una capillita, los que han ido no me dejarán mentir, donde con el barro que está en las afueras de esa capillita se modela una figura humana o un órgano o parte del cuerpo o alguna cosa que representen por quien se va a hacer el pedimento, por salud, por bienestar, por dinero, por algo material, incluso por el número de la rifa, por el televisor, por el pago de la deuda, por el semental para criar a mis puercos. Vi como una señora muy desesperada porque su hijo estaba a punto de perder la pierna por diabetes, hacía ahí en Juquilita una piernita de barro, ahí la estaba modelando, para entregarla al pie de la Virgencita de Juquila. Esto se hace poco antes de llegar al santuario, donde al peregrino le esperan 4 vírgenes. Yo esperaba ver una sola, pero resulta que a cada lado hay una virgen. Yo decía, ¿y aquí cuál es la buena? ¿A cuál le vamos a rezar? Dice, pues rézale a la que tú quieras, dependiendo del lugar por donde entres al santuario.
calles y calles en las inmediaciones, con puestos de venta de artículos religiosos y productos de la región, son incluso el motor económico de Juquila y los alrededores. Bueno, ¿y qué decir del 12 de diciembre? El gran día de la religiosidad popular de nuestro país. Toca cantarle las mañanitas a la Virgencita, a la Morenita, a la Reina de México, a la Emperatriz de América, Santa María de Guadalupe, la mera consentida, tierna y dulce, que prometió estar con nosotros en el sufrimiento e interceder para resolver nuestras dificultades y tribulaciones con la aparición ante San Juan Diego, el mayor acontecimiento religioso de todo el país, un momento que transformó nuestra historia, nuestro mundo, el de este lado, y el milagro se sigue cumpliendo cada año, y de eso dan cuenta los medios de comunicación que empiezan a transmitir días antes de lo que acontece en la Basílica de Guadalupe, uno de los santuarios marianos más visitados del mundo. Faltando poco tiempo para dar las 12 de la noche el día 12 en la víspera, los canales de televisión presentan sus propios elencos de artistas consagrados y a la vez ahí en el altar en vivo suben los cantantes, declamadores, danzantes que nadie conoce, pero que el pueblo que está en el recinto aclama porque ofrecen su arte con todo el corazón. En muchas ocasiones entonan algo fruto de su inspiración. Esas voces se estremecen. Me ha tocado la enorme bendición de conducir el programa Mañanitas a Santa María de Guadalupe durante 26 años para Televisa, que es la televisora que inició este tipo de transmisiones hace ya más de 60 años. Es un día muy especial en el que, como saben, millones de personas pues llegamos de todos lados ahí al santuario, en camión, en bici, en auto, a pie, en moto. Se instalan a dormir con su cobertor miles y miles de personas en los alrededores de la basílica. Esa noche y las anteriores y las que siguen es fiesta durante varios días. Van entrando de poco a poco al recinto para encontrarse cara a cara con la imagen de la Señora del Cielo, la de la tilma del indígena afligido por la enfermedad de su tío, el joven, el más pequeño de mis hijos, que apareció en el mismo momento en que Juan Diego extendió su tilma para mostrar las rosas, prueba solicitada por el obispo. Los peregrinos procuran que sus imágenes se encuentren también con la Virgen. ¿Se han fijado cómo entran con sus imágenes y procuran que se encuentren de frente? Y si uno les pregunta por qué las traen así, dicen, es que se ven, es que la de acá, la que yo traigo, vea la de allá, que es la buena, por eso la ven y que se ven, que vayan de frente, ojo con ojo, caminando dentro del templo, muy bien organizados y muy fervientes los contingentes de diversos pueblos, colonias y barrios. Allá adentro pasa algo especial que he comentado con muchas personas que sienten lo mismo. A pesar de los ríos de gente, el hecho de estar ahí, a los pies de Nuestra Señora, se siente como un acto íntimo y privado. Es como un diálogo callado que tiende el puente de la comunicación, del corazón de uno con la de la Virgen Morena. Esa conexión es la que sentimos todos, de alguna y otra forma, y también hay algo más en común. Cada quien se siente el elegido cuando está frente a ella. Allá adentro se genera un silencio de fervor individual y colectivo. Se produce una especie de oración masiva que afina sus notas con la entrega amorosa de los feligreses que agradecen el milagro concedido o piden fortaleza, oportunidades, ayuda, susurran sus peticiones de agradecimiento, caminan pausadamente hasta el altar y se retiran con la esperanza renovada en el alma, en el espíritu, con la fe de los que creen y confían. Hay cantos, flores, poesía, oración, velas e incienso en el exterior. Todos los sentidos se encienden. No hay cabida para el cansancio, pues hay que esperar a la medianoche para cantar las mañanitas a la Virgen de las Rosas, nuestra amada guadalupana. Y bueno, ya no me quiero extender más porque les iba a contar una anécdota de cuando yo era chiquita, y todos tenemos anécdotas de cuando nos presentaron a la Virgen de Guadalupe.
yo aprendí a leer con ella o a través de ella. Resulta que mi mamá estaba haciendo un pirograbado, porque en ese entonces se usaba que algunas señoras a las que les sobraba tiempo, a mi mamá no le sobraba, pero quería como desenchufarse un poco de la vida de la casa, entonces tomó sus clases de pirograbado, y luego que terminó, yo estaba chiquita, yo no sabía leer, me colgó lo que había escrito, y eran unas rositas y una frase que ustedes muy bien conocen, de la Virgen de Guadalupe, que es: no te angusties, ¿cómo es? No te desesperes, no te angusties, ¿quién no estoy yo aquí que soy tu madre? Y yo le decía a mi mamá: mamá, ¿qué dice ahí? Y me lo repetía. Yo decía: a ver, más despacito. Me cuenta mi mamá, porque yo no me acuerdo. Me cuenta mi mamá, y yo le decía: más despacito, quiero ver palabra a palabra qué es lo que está diciendo. Y mi mamá optó mejor por enseñarme a leer y escribir y todo el vocabulario para que yo supiera qué estaba diciendo ahí. Y siempre me decía: apúrate con las letras, para que descubras ese mensaje y otros muchos que tienes que aprender. Y bueno, cada uno de nosotros mexicanos tiene una historia particular de su religiosidad popular, lo que es parte de nuestra vida. Y yo creo que así es como nos introducimos con esta parte del corazón que nuestros padres nos enseñan. Antes de ir a la catequesis ya llevábamos algo. Mi hermano Mauricio decía: ya me voy a la porla. Y solamente mi mamá entendía que era irse a la porla. Y un buen día yo le dije: oye, Mauricio está loco, ¿a dónde va? Dice: va con la catequista. Y este niño hizo su primera comunión a los 5 años. Y yo le pregunté: ¿y por qué dice que se va a la porla? Dice: porque la señora los recibe por la señal de la Santa Cruz. Me voy a la porla. En fin, les podría hablar un poco más, pero ¿por qué es importante leer este libro? Esto que les he platicado, pues, es la religiosidad popular, ¿no? Ahora falta ver cómo se armoniza todas estas imágenes con el pensamiento, con la intelectualidad, con las reflexiones en torno a la palabra, al evangelio, a la doctrina. Y en primer lugar quiero decir que es un libro que reúne estas dos visiones, que se han unido en comunión, valga la redundancia. La visión del Papa Francisco, latinoamericano, que estudió, investigó y vivió la realidad de Latinoamérica, y que conoce de la búsqueda de una teología continental que responda a nuestra realidad. Y la de el doctor Rocco Buttiglione, que tuve el gusto de conocerlo a finales del mes de julio, cuando la Academia de Líderes que dirige José Antonio Rosas lo invitó. Ya después me di cuenta que participa en muchos de los eventos de la Academia, y es un lujo de verdad tenerlo. Yo primero lo conocí y luego supe quién era. Yo dije: wow, y así como él, en los seminarios y en los diplomados que organizan, de esa talla van los ponentes. Es algo de verdad increíble. Pues Rocco Buttiglione, italiano de corazón latinoamericano, pues su experiencia de vida y su trabajo académico lo han llevado a conocer a profundidad la dinámica de nuestro sentir. Es un libro que nos permite profundizar en el magisterio del Papa Francisco y es punto de partida de la acción pastoral teológicamente fundamentada, como dijo Monseñor, así como para investigaciones sobre el futuro de la Iglesia en nuestro continente. Otra razón, plantea la noción de pueblo de Dios de forma clara y sencilla, una noción indispensable en la pastoral contemporánea y que dimensiona la intención de la Iglesia en salida como el encuentro con el otro. Tercero, expone en un recuento histórico, filosófico y teológico los antecedentes de la teología del pueblo, que hay que estudiar si queremos de verdad entender, comprender, conocer lo que dice Francisco.
y de estos teólogos y filósofos de la Escuela de Río de la Plata: Amelia Podetti, Alberto Metol Ferrer, amigo del Papa Francisco; Lucio Ojera, ideólogo de la teología del pueblo; Juan Carlos Canone, Geraldo Ferrer, en fin. Cuarta razón: retoma la concepción del barroco como expresión que manifiesta de forma plástica el espíritu que anima a la teología del pueblo. Quinto, integra la piedad popular como lugar teológico que contribuye a la conciencia personal y comunitaria. Y sexto, para el estudio de la política y la interpretación transpolítica de la historia, que plantea como método de investigación la analéctica, donde, a diferencia de la dialéctica, no se parte de la confrontación de contrarios, más bien se trata de la búsqueda de las similitudes para construir encuentros. Bueno, tengo una más: advierte sobre el peligro de una globalización de la economía sin que esté precedida por lo que llama la globalización del espíritu. De no ser así, dice, la economía global está destinada al fracaso. Bueno, muchas gracias por escucharme y gracias por invitarme a esta mesa. Gracias. Muchas gracias, licenciada Julieta. Sin duda una reflexión muy interesante de la religiosidad latinoamericana unido con el contenido de este grandioso libro. Por último, les presentamos al doctor Rocco Buttiglione, el autor de este libro. El doctor Buttiglione es exministro de Estado y vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia. Es abogado por las universidades de Turín y Roma. Es doctor por la Universidad Francisco Marroquín, profesor de filosofía política en las universidades de Teramo, Lateranense y en la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein, donde fue prorector. Miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y de la Academia Europea de Ciencias y Artes. A lo largo de su carrera política ha ocupado altas responsabilidades como ministro de Política de la Unión Europea y ministro de Bienes y Actividades Culturales, miembro del Parlamento Europeo y del Parlamento de Italia, que aunque pues no tenemos la fortuna de contar aquí con su presencia, digamos, física, tuvo la oportunidad y la gentileza de grabar un video para explicarnos un poco más acerca de este grandioso libro. Se los dejamos. Buenas tardes. Mucho he deseado estar con vosotros en este día, pero el Señor ha decidido de otra manera. Sigo teniendo COVID y tengo que saludaros desde Roma. Tengo el alma llena de alegría para esta ocasión de presentación de mi libro en México, al público mexicano. El libro nace de una grande amistad y de un grande amor, el amor de un joven católico italiano para Latinoamérica, que inició cuando yo era muy joven, en 1978, final del 78, y después ha acompañado toda la mi vida y me ha consentido acompañar un trozo del camino de la Iglesia en América Latina. El primer pensamiento mío va a Sua Santidad Papa Francisco. Él quiso escribir una introducción a este libro. Yo lo conocí en el 1979, cuando él era rector de San Miguel, y hemos participado juntos en momentos difíciles de la historia de la Iglesia y de la nación argentina. En particular, hemos fundado juntos la revista Nexo con algunos de los mayores intelectuales latinoamericanos, cuyos nombres ustedes encontrarán en mi libro. Recuerdo en particular Alberto Metol Ferrer, probablemente el más importante filósofo latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX. De él muchos hemos aprendido. Muchas gracias, Santo Padre. No imaginaba tener la alegría de ver su introducción a mi libro. Y con Su Santidad Papa Francisco, el Cardenal Aguiar. El Cardenal Aguiar es un gran amigo que he encontrado muchos años después, con José Antonio Rosas, a través de la Academia de Líderes Católicos. Y hemos hecho, creo,
un grande trabajo bajo su dirección espiritual y él ha sabido con extraordinaria sabiduría guiarnos en el complejo y difícil camino de la academia a Latinoamérica. ¿Cuál es la intuición fundamental del libro? Y es la misma de 1979 hasta el presente. Creo que sea la necesidad de un nuevo inicio para la presencia de los católicos en América Latina. Un nuevo inicio, es decir, un inicio a partir de la origen primera, y la origen primera es la presencia de Jesucristo en la vida de los individuos, de los hombres, de las mujeres y de las naciones. Esta presencia genera hombres nuevos. Es el tema del discípulo misionero que encontráis en toda la enseñanza de Papa Francisco. El discípulo misionero es un hombre nuevo, un hombre cuya personalidad está formada por el encuentro con Cristo. Y por eso él es hermano de todos, es amigo de todos, es capaz de construir comunidad en cualquier situación. El destino o la providencia lo pone, él crea comunidad. Necesitamos líderes que tengan esta capacidad de crear comunidad. Y crear comunidad significa crear pueblo, crear nación. La nación, el pueblo, no es una cosa. La nación, el pueblo es un proceso. Este proceso es animado por hombres que viven esta capacidad comunional en un cierto sentido, solo en un cierto sentido. No digan es solo eso, pero es también eso. El pueblo es el resultado de la Eucaristía. Es la comunidad eucarística que se expande, encontrando todas otras dimensiones comunitarias de la vida de la gente. En Latinoamérica necesita un nuevo inicio a partir de ese núcleo fundamental del catolicismo. Los valores son importantísimos, la lucha es fundamental, pero el núcleo fundamental, lo que hace la diferencia es vivir la lucha, vivir los valores en la presencia de Cristo con esta dimensión comunional. El discípulo misionero. Hoy el grande problema de Latinoamérica es el populismo y me parece que el centro de la cuestión es que tenemos una fractura entre el pueblo y las élites dirigentes. Porque el pueblo piensa que las élites dirigentes no lo cuidan, no lo aman, no hablan su lengua, no cantan sus canciones, no comen su comida. Están más contentos entre sí o con élites dirigentes de Europa y no con su propio pueblo. Necesitamos élites dirigentes que tengan entraña de pueblo, corazón de pueblo y cabeza de clase dirigente, porque el pueblo, por supuesto, no puede conocer toda la complejidad de la cultura del mundo de hoy y no sabe cómo dar respuestas a las necesidades que tiene. La Academia de Líderes Católicos ha intentado crear un puente entre élites y pueblo, generar un nuevo tipo de élite y entender la politicidad de la enseñanza de Papa Francisco, que es un papa sumamente político, pero no en el sentido de la política partidaria, sino en el sentido de la política que crea pueblos. Y para crear pueblos llama hombres de izquierda, hombres de derecha, hombres de centro, a dialogar entre ellos, no para luchar el uno contra el otro, también cuando es necesario, pero fundamentalmente para buscar respuestas, soluciones a los problemas del pueblo, para educarnos todos juntos a ser pueblo. Y esto es una grande esperanza en un momento y una etapa difícil en la historia de Latinoamérica. La Iglesia se hace más católica. Necesitamos una Iglesia latinoamericana que no sea una copia de la Iglesia europea, sino que viva la experiencia de la fe a partir de la experiencia de fe del pobre latinoamericano, del pueblo latinoamericano, en llamando todos a la unidad, también los ricos. ¿Qué sentido ha ser rico si mi hermano es pobre? Solo un hombre alienado puede ser feliz o imaginarse ser feliz cuando su pueblo sufre. Hay una vieja canción brasilera, ¿cómo puedo ser feliz si soy pobre e meu irmão? Creo que eso puede ser como un lema del trabajo que yo he intentado hacer con este libro y de la academia. Tengo que dar un agradecimiento todo particular a Monseñor Mario Pérez,
que ahora está dando fuerza a todo lo que yo estoy diciendo en México, y al señor José Medina y a la editorial NUN, que quisieron hacer esta edición. Yo tengo una afición particular a México, porque yo soy italiano, yo soy europeo, pero tengo una hija que se casó con un joven mexicano, y tengo 7 nietos que son mexicanos. Y siempre digo que el abuelo de 7 nietos mexicanos tiene un derecho natural a la ciudadanía mexicana. En fin, un grande abrazo al grande amigo José Antonio. Sin su enorme trabajo, todo eso no hubiera sido posible. Gracias.